Muy buen día. El día de hoy hablaremos acerca del libro Cazadores de Microbios, que nos deja demasiado de qué hablar. Primero que nada, me gustaría presentar a mis compañeros. Nos encontramos con Jade Yubicela, Daniel Jasil, Alfonso Apresa, Montserrat Ojeda, Luisa Dayana y yo, Jimena Sánchez. Hablemos del primer capítulo. Anton van Leeuwenhoek empezó a entrar al mundo de la ciencia, donde encontró hallazgos de plantas y animales. Se me hace muy curioso saber que él mismo empezó a encontrar estos y desde ese tiempo ha ayudado a la humanidad con su grandioso descubrimiento. Cabe aclarar que durante este capítulo se conocen varios sucesos históricos que se relacionan con los microbios y tanto Anton como varias personas dedicaron su vida para hacer esta investigación. Ahora hablemos del capítulo 2. Después de la muerte de Leeuwenhoek, se da paso a Lázaro Spallanzini. Este inició una carrera de ciencia y al terminarla dio clases en la misma escuela donde estudió. Empezó a analizar el por qué las piedras rebotaban sobre el agua, luego los insectos y al final los microbios. Se habla de que él también quería empezar como Anton, desde la raíz. Realizó experimentos y ayudó al gran conocimiento de lo que hoy conocemos como una gran parte importante de la ciencia como de la vida. Capítulo 3. Louis Pasteur. Le dijeron que si él conseguía elevar el rendimiento en azúcar de las remolachas y darles una mayor producción de alcohol, entonces le ayudarían a él y a su laboratorio. Él no encontró glóbulos de fermento, sino algo totalmente diferente: grandes masas móviles y enredadas de seres como bastoncitos, sueltos a la deriva de otros, como cadenas de botecillos agitados todos por una vibración incesante y extraña. Solo medían una milésima de milímetro. Este experimento lo repitió varias veces. Él hizo público en su clase el descubrimiento que unos animalillos tan sumamente pequeños eran capaces de transformar el azúcar en ácido láctico, cosa que ningún hombre había logrado antes. Durante 6 años estuvo luchando Pasteur contra las enfermedades de gusanos de seda. No había acabado de solucionarlo cuando atacó otra enfermedad a estos desgraciados animalillos, pero ya conocía el terreno que pisaba. Tardó poco en descubrir el microbio de la nueva plaga. Capítulo 4. Roberto Koch, el paladín contra la muerte. La esposa de Koch le regaló un microscopio. El sueño de Koch en ese entonces era ser explorador o un médico militar, pero tuvo que hacer su internado en un manicomio. Durante ese tiempo el carbunco era una enfermedad misteriosa y a Koch le llamaba la atención. Entonces él comenzó a hacer estudios y experimentos, y después de varias hipótesis, Koch descubre que los bacilos de carbunco se podían convertir en esporas. Un día descubrió que se podían contagiar el carbunco a los ratones, pero también quería saber qué sucedía dentro de él. Él colocó una lámina calentada y una gota de ahumero acuoso de ojo de buey de un animal sano. También introdujo un fragmento de vaso a un ratón y sobre la gota colocó otra lámina de cristal más gruesa y después le dio la vuelta. Fue así que estuvo fuera del alcance de otros microbios. Esto duró 8 días y fue entonces cuando logró que existieran 1 millón de bacilos donde antes solo habían unos pocos. Entonces, cuando lo puso a prueba en un ratón sano, los lactobacilos estaban ahí. Fue entonces cuando decidió exponer su descubrimiento al profesor Kohn. Fue ahí cuando aprende el método de tinción de los organismos. Eso le ayudaría mucho. Entonces fue cuando lo llamaron de Alemania, donde descubre junto a los médicos Loeffler y Graf Vicky la presencia de microorganismos teñidos de formas circulares en forma de bastón y de sacacorchos vivientes sobre un trozo de papa. Entonces el bacilo de la tuberculosis comenzó a olfatear el rastro de los microbios. Capítulo 5. Pauster y el perro rabioso. Cerca de 1870, las madres se enfermaban de fiebre puerperal y Pauster afirmaba que se infectaban y morían gracias a los doctores, quienes infectaban a las madres con el microbio causante. Alrededor de sus 50 años, y este no quería que su nombre se oscureciera ante Koch, así que decidió seguir investigando y aportando a la microbiología. Aún con su edad, seguía siendo bastante ágil para encontrar y cazar microbios. Decidió continuar sus investigaciones junto a Emmy Rose y Charles Chamberlain, con los cuales hizo varios experimentos.
Uno de estos constaba en hervir un poco de orina, más tarde con tejida de carbunco, y con esto se dio cuenta que con los bacilos que produce el carbunco, enfermedad también llamada furuncolosis, habían sido eliminados por los bacilos de aire, por lo que decide continuar sus investigaciones para formular su teoría de que los bacilos de aire eran capaces de suprimir a los de carbunco, inyectando a conejillos de indias bacilos de carbunco y otros microorganismos inofensivos, lo que no resultó. Pasteur más tarde encontró una cura para la furuncolosis de las vacas, creada por el veterinario Louvier, quien se encontraba en el este de Francia, el cual consistía en frotar a las vacas para calentarlas, después de hacer largos cortes en los que se vertía trementina, y ponerles una capa gruesa de estiércol con vinagre. Pasteur, dudando del proceso del veterinario, llevó 2 vacas sanas, las que nombró con letras A, B, C y D. A todas les inyectó una dosis de carbunco. La A y B recibieron el tratamiento de Louvier. Más tarde, las vacas B y C murieron, por el cual el tratamiento que recibían no las curaban, y en realidad algunos animales eran inmunes después de enfermarse. Esto descubierto después de infectar otra vez a las vacas, quienes no presentaron ningún malestar después de dosis fuertes de carbunco. En 1880, Pasteur trabajaba con el microbio de la cólera de las gallinas, enfermedad causada por un microbio muy pequeño que era difícil de ver con los mejores microscopios de ese tiempo. Pasteur fue el primer microbiólogo en hacer nidos de este organismo. Esta enfermedad se reproducía de una manera acelerada en los nidos que crearon Pasteur y acompañantes. Este organismo era mortífero para las aves de corral, ya que, al ser infectadas se mostraban con debilidad, no comían y se les erizaban las plumas. El 31 de mayo, Roux afectó a todos los animales vacunados o no anteriormente, con una mortífera cantidad de microbios de carbunco. 2 días después, la mayor parte de animales no vacunados habían muerto. En cambio, los vacunados seguían igual que siempre. En 1882 decidió investigar sobre la rabia, recordando aquel suceso sucedido en aquella ferretería. Decidió llevar un perro rabioso para contagiar perros, conejos, pero los animales no presentaban frecuencia en los síntomas. Algunos tardaban semanas en presentar síntomas, en cambio otros tardaban meses. En busca por encontrar la cura de la rabia, ve que un conejo ya infectado sana de la enfermedad y se vuelve inmune. Para poder tener una cura, lo que hizo fue dejar secar el virus en el tejido de una médula espinal de un conejo anteriormente contagiado. Ya que la tenía de esa manera, fue probando en perros y fueron sanados exitosamente, pero aún no sabía si era igual de eficaz en humanos y en perros. El 6 de julio, Madame Maistre fue con Pasteur a solicitar que su hijo, enfermo, fuera vacunado, con lo cual Pasteur aceptó y lo vacunó, siendo exitosa la vacuna. Posteriormente fue vacunado a más personas con la cura. Gracias a eso pudo comprar un laboratorio más grande. Finalmente, Pasteur muere el 28 de septiembre de 1895, dejando de sucesores a Roux y Behring. Capítulo 6. Masacre de conejillos de indias. La matanza de tantos y tantos conejillos de indias se hizo para salvar la vida de muchos niños. En 1888, Emilio Roux, el fanático ayudante de Pasteur, continuó las investigaciones que el maestro había tenido que abandonar. En poco tiempo descubrió que el bacilo en la diferencia destila un veneno extraño y que con 1 gramo de esa sustancia pura basta para matar 2500 perros. Con unos cuantos años después, en tanto Roberto Koch se sentía humillado por las quejas y maldiciones de los infelices desengañados de su pretendida cura a la tuberculosis. Emilio Behring, su romántico discípulo, descubrió la sangre de los conejillos de indias, un poder extraño, un algo desconocido que volvía completamente intensivo el poderoso veneno de la diferencia. Estos dos, Emilio, hicieron que la esperanza renaciera en los hombres. Luego del desastre de Koch, la gente volvió a confiar en que los microbios se convertían de asesinos e inofensivos animalitos. Rose escarbaba brutalmente en los brazos de los niños muertos. Behring, en la oscuridad de su ignorancia, daba de narices contra hechos que ni los mismos dioses hubieran podido predecir. Sin embargo, no lo harían consiguiendo sin el modesto descubrimiento de Federico Loeffler. Loeffler fue aquel calzado de microbios bigotes tan marciales que tenían que ser abatirlos continuamente para poder observar al microscopio.
Había estado en la diestra de Koch cuando éste le seguía la pista al bacilo de la tuberculosis. De cada 10 camas, 5 enviaban sus ocupantes al depósito de cadáveres. Estos bacilos, aparecidos todas en las gargantas y se apresuró a mostrárselo a su maestro, el evidente que Koch llevó a la mono a Loeffler en este descubrimiento. Intentó, y pronto lo consiguió, desarrollar aquellos bacilos en estado de pureza. Koch jamás había existido en una investigación más concienzudo de que Loeffler, ni con menos imaginación que acelerarse o estropearse su presión casi automática, con todos cuidando de sentó a escribir un informe científico, modesto, frío, poco prometedor, que se limitaba a exponer los pros y los contras sobre la cuestión de si este nuevo bacilo era o no era causante de la difteria. Era tanta subjetividad que puso los contras al fin de su escrito. Indias, hay que descubrir esa toxina en los órganos de los niños muertos, y en los cadáveres de los conejillos de Indias, y en el calvo del cultivo donde bien se desarrollan. Tal fue la versión de Loeffler herado a Rose. Pauster, en un estado de depresión después del triunfo conseguido con su vacuna antirrábica, dirigía con un desgado a la construcción de la Rue Dot, edificio valorado en 1 millón de francos. Australia en busca de microbios, de enfermedades que no existían, mujeres llenas de esperanza, frenéticas, abrumaban a Pauster, demasiado fatigado ya, con cartas rogándole que salvase a sus hijos de una docena de horribles enfermedades. Allí estaban los consejos abiertos, descuartizados, raídos y escuñados, desde la punta de la narcisilla sonrasada hasta la parte inferior de los rabos blancos, y sin embargo no aparecía ni un solo bacilo. Tomó unos cuantos matrecastres de gran tamaño, en los que puso caldo esterilizado y sembró cultivos puros de bacilos diferéticos, colocando después de la estufa de cultivo. Con ojos chispeantes vio cómo cantidades increíblemente pequeñas de ese caldo producían efectos terribles en los animales, pareciéndole imposible poder disminuir la dosis hasta que la cantidad bastante exigía para evitar las causas graves de los daños, y en el entusiasmo completó unas cuantas gotas. Daban cuenta de consejos, asesinaban oveja y tumbado perros de gran tamaño. Llegó a explicar cómo matar a los niños el microbio diftérico, pero no encontró la manera de impedir sus fechorías. A continuación hablaré sobre los capítulos 7 y 8. Nos hablaba sobre Elios Metkinson. Fue un judío que nació en Rusia en 1845, que antes de los 20 años dijo que tenía un talento natural y quería llegar a ser un investigador notable. En la universidad se saltaba sus clases, pero era sumamente inteligente. Lo hacía para esforzarse en la investigación y la lectura de artículos de clase. Obtuvo varias medallas de oro por su gran talento. Era apasionado y muy arrebatado para hacer sus experimentos. Se casó, tris- Se casó, pero tristemente murió su esposa 4 años después de estar casados. Su segunda esposa hizo su vida un poco menos miserable y recuperó sus ganas de seguir con sus investigaciones a los periódicos científicos. Después de examinar a través de su microscopio, se interesó en el estudio del protoplasma, aunque en Rusia no había ciencia, así que se ocupó de estudiar la evolución de los gusanos. En 1883, Martin Croft se transformó de naturalista a cazador de microbios. Empezó a estudiar la digestión de algunas esponjas que estos tenían unas células que formaban parte de sus cuerpos, pero eran independientes. Devoraban las células de carmín, pero también comían los microbios naturalmente. Dijo, nuestras células son errantes. Los glóbulos blancos de nuestra sangre son quienes nos protegen de los microbios, es la causa de nuestra Viajó a mortalidad. París. Ahí conoció a Pasteur, le contó su teoría y estuvo de acuerdo. Le ofreció su propio laboratorio. Las enfermedades solo son episodios, decía. No es suficiente curar
Es necesario descubrir el destino del hombre y por qué ha de envejecer y morir. Abandonó sus trabajos con los fagocitos y se dedicó a fundar ciencias fantásticas para buscar la explicación del destino del hombre y evitarlo. Se puso a experimentar con monos el virus del sífilis. Quería encontrar su cura e inventaron un ungüento. Y lo probaron en un estudiante. Lo contagiaron y colocaron el ungüento y no hubo aparición del virus. Tenía una idea de que del endurecimiento de las arterias es lo que causa el y ya se autointoxicaba. Estableció que el producir ácido lácteo eliminaría los bacilos venenosos del intestino. Vivió austeramente durante casi 20 años siguiendo al pie de la letra su teoría, haciéndose exámenes frecuentes por especialistas de ese tiempo. Los panecillos eran eh, en, servidos envueltos en sacos de papel esterilizado para evitar la contaminación. Consumió infinidad de litros de leche agria. Engulló billones de bacilos cuyos directores se enriquecían para prepararlo y murió a la edad de 71 años. Hacia 1890 hizo aparición Teobaldo Smith, que dio la explicación de por qué el ganado del norte cuando se trasladaba al sur se enfermaba de fiebre de Texas y el por qué el ganado vacuno del sur al pasarlo al norte se enfermaba misteriosamente y morían. Precisamente en aquellos días, una enfermedad extraña, la fiebre de Texas, traía seriamente alarmados a los ganaderos. Los del sur compraban ganado del norte para que era soltado en los vagones a pastar a los campos junto a las vacas del sur perfectamente sanas. Lo mismo sucedía al enviar al norte los novillos y terneras del sur. Decían que la fiebre de Texas era producida por un insecto que vivía en las vacas, chupando de la sangre, insecto que lo denominaban garrapata. Kilborne le habló acerca de la teoría de los ganaderos, donde no hay garrapatas, no hay fiebre de Texas. El 27 de junio de 1889 llegaron a trabajar 7 vacas flacas perfectamente sanas, procedentes de los ranchos de Carolina del Norte. Estaban plagadas de garrapatas de todos los tamaños. Metieron 4 de esas vacas del sur plagadas de garrapatas en el cercado número 1 con 6 vacas del norte, pensando que las garrapatas invadirían el ganado del norte, pues no ha estado expuesto al contacto de la fiebre de Texas, pero tienen ciertas predisposición para esta enfermedad. En el cercado número 2 no había garrapatas, permanecían completamente sanas. Smith reflexionaba sobre el notorio cambio de la sangre. El microbio desconocido de la fiebre de Texas ataca la sangre. Parece que algo se introduce en los glóbulos rojos, haciendo el preparado de la sangre de la primera vaca fallecida. Examinó unos curiosos espacios piriformes. Observó que los agujeros se convertían en seres vivientes piriformes que, asimismo, entre la sangre de todas las vacas enfermas. Pero se necesitaba saber de qué forma se transmitía la enfermedad de Texas. Si notaba las garrapatas jóvenes y sanas, incubadas en el laboratorio, garrapatas que nunca habían visto sobre el ganado. Los pongo en una vaca norteña y dejo que se atraquen hasta saciarse. Elijo una ternera gorda, la puso en el pesebre y día tras día hacía pequeñas incisiones en la piel de la novilla para extraer las gotas de sangre. Un día
Notó que estaba muy caliente y la sangre no fluía y estaba oscura. Examinó al microscopio y vio que los glóbulos rojos estaban picoteados y destruidos. La conclusión de Smith fue que la enfermedad era transmitida por garrapata joven, exterminando este insecto, bañando al ganado en soluciones antisépticas para matar a las garrapatas y manteniéndolo en campos limpios de bichos. Capítulo 9. David Bruce. El destino de David Bruce era llevar a cabo cosas que ni sus superiores, mucho menos su familia, querían que hiciese. Al salir de la Escuela de Medicina de Edimburgo, entró en el servicio médico del ejército inglés, no para luchar ni para salvar vidas de soldados, mucho menos para tener ocasión de cazar microbios. Esta era una ocupación desconocida en aquellos tiempos. Ni con fin alguno tan desinteresado lo hizo porque quería casarse. Se hizo médico militar con un sueldo de $1,000 anuales. Fue destinado a la guarnición. Esta era una iglesia que se ubicaba en la isla de Malta. Y con él, en el viaje de novios, iba Miss Bruce, su prometida en ese entonces, y reinaba en una isla una enfermedad misteriosa llamada la fiebre de Malta, padecimiento que producía a los soldados fuertes dolores en las tibias y les hacía maldecir la hora en las que se había ocurrido entrar al servicio de la reina. Bruce se percató de que era un estúpido limitarse a dar palmaditas a los enfermos y recetarles píldoras. Comprendió que había que buscar el origen de la fiebre de la Malta. Para ello se metió en un lío regular. Montó un laboratorio en un barrancón abandonado sin saber gran cosa de lo que hacía, y se pasó semanas enteras aprendiendo a preparar un medio de cultivo a base de caldo, carne y agar-agar para el microbio de la fiebre de Malta. Miss Bruce se convirtió de esta manera en ayudante de su marido y fue su mano derecha durante 30 años, acompañándole a los rincones más pestilentes donde haya podido ir un cazador de microbios, compartiendo su pobreza e iluminando sus oscuras glorias. En los comienzos de su trabajo de investigación cometieron muchos errores, aunque sea duro el decirlo, pero juntos estos bacteriólogos recién casados descubrieron el microbio de la fiebre de Malta y en recompensa por sus desvelos fueron trasladados a otro país. ¿Qué demonios hace Bruce?, se preguntaban los jefes médicos de la guarnición y le denunciaron como un tonto, visionario, inútil, domesticador de monos y torpe manipulador de tubos de ensayo. Y precisamente cuando podía haber descubierto, lo consiguió 20 años más tarde. De manera pasa el microbio de la fiebre de Malta a las ubres de las cabras, a la sangre de los soldados ingleses. En ese momento fue trasladado. La orden de traslado fue rectificada y Bruce se integró a Inglaterra a la nueva sanidad militar de Netflix para enseñar la bacterióloga en vista de que había descubierto el microbio de una importante enfermedad. En Netflix tuvo la suerte de encantar su excelencia honorable Sir Walter Hall Hutchinson, gobernador de Natal y de Zulundandia, y los dos aventureros visionarios forjaron grandes planes. A Bruce sin cuidado a la expansión del imperio, pero presentía la existencia de virus que pasaban de un modo misterioso, de animal a animal, y de hombre a hombre, acarreados por las picaduras de bichos y moscas. Quería lo mismo que su compañera, hacer investigaciones sobre una enfermedad extraña en lugares más extraños aún. El matrimonio Bruce se llegó a Bombo, colonia ubicada a elevada colina desde la cual se divisaba el océano Índico. Instalaron su laboratorio en la colina dotado de un par de microscopios, unos cuantos portaobjetos, bisturís, jeringuillas y hasta unas docenas de tubos de ensayo. Después de muchos sucesos y tiempo que había ocurrido, para no hacer tan largo este podcast, los omitiremos. Envió finalmente una comisión formada por 3 investigadores que embargaron
para Uganda y empezaron a examinar la sangre y el líquido cefalorraquídeo de los desgraciados negros condenados al sueño de la muerte. Los que formaban la comisión empezaron sus tanteos y formaron opiniones diferentes. Uno tenía casi la seguridad de que la causa de las muertes era un gusano largo y extraño que encontró en la sangre de los negros. Otro no tenía opción definida que sepamos, y el tercero Castellán, y pensó que en un principio que el traidor que latía en el fondo de la enfermedad del sueño fuera un estreptococo, como el microbio que origina las anginas. Y un buen día, para esas casualidades que hay en el fondo de tantos descubrimientos de Castellani y Tripasoma, había extraído un líquido cefalorraquídeo a un negro mortalmente enfermo, con el fin de buscar estreptococos. Al examinar el microscopio, una gota de ese alimento gris dio un tripanosoma de tipo muy parecido al que Bruce habría descubierto en la sangre de los caballos atacados por la Nagana Castelar, y siguió observando y encontró más tripanosomas en el líquido cefalorraquídeo, así como también en la sangre de media docena de animales salvajes, condenados a una muerte segura. Este fue el principio de la cuestión, porque si Castellán y no los hubiera visto y referido hecho a Bruce, es probable que los tripanosomas no hubieran sido jamás identificados como productores de la enfermedad del sueño. Entre tanto, la enfermedad adquirió tal incremento que amenazó con dar a fin la dominación inglesa en África. Capítulo 10. Ross contra el paludismo. Los últimos años del siglo XIX fueron tan aciagos para las garrapatas, sabandijas y mosquitos, tanto como gloriosos para los cazadores de microbios. Roland Ross Almore, India, 13 de mayo de 1857. Londres, 16 de septiembre de 1932. Y ahora que les ha llegado el turno de los mosquitos, hay que borrar el paludismo de la tierra. El paludismo puede ser extirpado, y todo ello es debido a que mediados del año 1899, dos cazadores de microbios pendencieros y poco serios habían demostrado que una especie determinada de mosquito era el criminal responsable del misterio del paludismo. Dos hombres resolvieron el enigma. Uno de ellos, Ronald Ross, era un oficial, afectó al servicio médico de la India, y el otro, Betis de Grassi, era un italiano muy competente en cuestión de gusanos, hormigas blancas y costumbre de las anguilas. Es posible clasificar a estos dos hombres por orden de mérito. Es seguro que Ross no hubiera resuelto el enigma sin Grassi, y este hubiera estado años enteros dando vueltas al asunto, a no ser por la pista que le proporcionaron las investigaciones de Ross Betis de Gracia, y Ronald Ross se había tirado los rastros a la cabeza discutiendo cuál de los dos tenía más mérito. Ronald Ross, durante los primeros 35 años de su vida, hizo todo lo posible por no ser un cazador de microbios nacido en la India, al pie de la Himalaya, y conociendo a sus padres. Podíamos ya figurarnos, si es que creemos en la eugenesia de Ronald Ross, ya había de llevar una vida desordenada. Ross era un padre, era un buen padre general inglés de aspecto feroz, y que, aunque era aficionado de combatir, prefería pintar paisajes. Ronald, antes de cumplir los 10 años, fue enviado a Inglaterra, y al llegar a los 20 no se distinguía especialmente por su amor al estudio de la medicina. Manson,
Llevó a Ross a su gabinete de consulta para experimentar sobre el comportamiento de este microbio. Allá disipó todas las dudas que éste tenía acerca del microbio del paludismo, descubierto por la verán en el que Ross no creía. Le mostró los parásitos pálidos del paludismo, moteados de un pigmento negro, y juntos vieron cómo esos parásitos extraídos de la sangre de marineros que acababan de regresar de los mares ecuatoriales se convertían en escuadrones de esferas diminutas dentro de los mismos glóbulos rojos. Saliendo de estos sucede justamente en el momento en que la persona siente escalofríos. Le explico. Ross quedó maravillado una vez que las esferas habían salido de los glóbulos rojos. Se convertían rápidamente en semilunas, y estas a su vez emitían 234 y a veces 6 largos flagelos que se curvan y azotaban, dando al parásito un aspecto de un pulpo microscópico. Este es el parásito del paludismo. Ross nunca lo encontrará usted en personas que no padezcan de esta enfermedad. Pero a mí lo que me intriga es lo siguiente. ¿Cómo pasa de un hombre a otro? Entonces el antiguo médico Shanghai vertió su fantástica teoría sobre aquel joven a quien deseaba convertir en instrumento suyo. Los mosquitos chupan la sangre a los palúdicos. La sangre contiene esas semillas que ha visto usted. Penetran en el cuerpo de los mosquitos, convirtiéndose en una forma resistente, parecida a las esporas del bacilo del carbunco. Los mosquitos mueren, caen al agua. La gente bebe los caldos. Bueno, bebe el caldo de los mosquitos muertos. Y lo demás es historia. Capítulo 11. Durante los 2 días que siguieron, todo el personal, japoneses y alemanes, sin contar unos cuantos judíos, hombres, ratas y ratones, Miss Marquardt y Miss Leopold, sin olvidar a Kederey, se afanaron en aquel laboratorio, que más parecía una forja subterránea de gnomos y duendes. Ensayaron esto y lo de más allá con 606 compuestos diferentes de arsénico, que tal fue el número exacto de ellos. Pero entonces, y por desgracia, cuando habían desaparecido los crueles tripanosomas del mal de caderas, aquellos medicamentos prodigiosos convertían en agua la sangre de los ratones o les provocaban una ictericia mortal. Satanás no podía haber inventado una tortura peor para seres recién arrancados de las garras de la muerte. Dice, es muy interesante el hecho de que el único daño producido a los ratones sea convertirlos en bailarines. Las personas que visitan mi laboratorio deben de quedar impresionados por el gran número de ratones bailarines que tengo. Tal fue el calvario que tuvieron que recorrer con los primeros 590 y un compuesto de arsénico. A marchas forzadas, porque ya había cumplido las 50 y les restaba pocos años de vida activa, tropezó Paul Archie. Capítulo 2. Y cuyos efectos mortíferos sobre los tripanosomas fueron tan grandes como su nombre. Paul Ehrlich había leído en 1906 el descubrimiento hecho por un zoológico alemán llamado Schaudin de un microbio fino, pálido y en forma de espiral que parecía un sacacorchos sin mango. El 31 de agosto de 1909, Paul Ehrlich y Hata contemplaban un hermoso conejo macho encerrado en una jaula y que disfrutaba de excelente salud, excepto que en la delicada piel del escroto tenía 2 úlceras terribles, úlceras causadas por la rotura de los espiroquetos pálidos, que son para los hombres la recompensa del pecado, inyectados por Hata un mes antes en el nada pecador conejillo. Bajo el lente de un microscopio construido especialmente para poder observar un ser tan sutil como el microbio pálido, puso Hata una gota de líquido procedente de las úlceras malignas y en la oscuridad del campo visual
destacándose merced a un potente de haz de rayos luminosos que lo iluminaba literalmente. Aparecieron miráidas de espiroquetas pálidas, juguetonas, moviéndose animadamente con 10.000 barrenas. En la vena articular del conejo penetró la solución transparente y amarilla del 606 para luchar por primera vez contra la enfermedad del nombre repugnante. Poco después escribía Erchit. Se deduce que estos experimentos, que si se administra una dosis especialmente elevada, los espiroquetes son destruidos total y inmediatamente con una sola inyección. Además, no presentaba peligro alguno. No había más que ver a aquellos conejos curados, que no había sufrido la menor alteración al inyectarle jata en la vena articular, dosis de 606, 3 veces más elevada que la precisa para curarlos rápida y eficazmente. Llegó 1910, que fue año grande para Paul Ehrlich. Habló de un desgraciado tan espantosamente roído en la garganta por los espiroquetas pálidos, que durante meses no pudo tomar más que alimentos líquidos mediante una sonda. Una inyección de 606 a las 2 de la tarde y por la noche aquel hombre había podido comer un emparedado de salchicha. Una inyección del 606 y aquella noche había dormido tranquila y sosegada, sin necesidad de morfina. Ningún suero ni vacuna de los bacteriólogos modernos se había aproximado a la matanza benéfica causada por la bala mágica, por el compuesto número 606. Jamás escucharon ovaciones semejantes ni tan bien ganadas, porque Paul Ehrlich aquel día había revelado un mundo nuevo a los ojos de los investigadores. Y olvidemos por un momento las esperanzas falsas a que le dio lugar y los dispuestos que siguieron. El mundo entero clamaba por Salvarán, que así como fue Ehrlich, perdonémosle su grandilocuencia, bautizó el compuesto 606. Después, Bertain y 10 ayudantes, agotados ya por el trabajo, antes de dar comienzo a la nueva tarea, fabricaron en un laboratorio llamado la Fundación George Speyer cientos de miles de dosis de maravillosos productos. Y hasta aquí termina el libro. Luego, el libro termina con una frase que dice: después de 7 años de mala suerte, por fin tengo buena y bendita suerte. Y eso fue todo.